Y si lo hay, va a ser sobre los mínimos del Estatuto de los Trabajadores. O sea, imaginaros la discriminación absoluta en la que un trabajador o trabajadora se ve sometido por realizar un trabajo exactamente igual que el compañero. Y que hasta ahora, gracias a los convenios colectivos y a las negociaciones de los sindicatos, eso no pasaba. Y ahora va a pasar. Bueno, ya está pasando, desde la entrada en vigor. Bien, lógicamente veis que es una discriminación, eso no se le escapa a nadie, en el salario directo, pero también en el salario diferido. ¿Qué es el salario diferido? Las prestaciones de seguridad social. Tú, cuando acabas de realizar un trabajo, te vas a la calle y vas a cobrar el paro, o tienes un hijo, o tienes una baja, lógicamente también te va a afectar la composición de tu salario a cobrar una cuantía o a cobrar otra en una prestación determinada. Con lo cual, es una segunda forma de discriminación que la Seguridad Social, desde luego, no va a facilitar. Luego, os quería hablar también del ámbito de aplicación de la reforma, porque los centros de trabajo, pues muchos trabajadores que llevan a lo mejor 10 o 20 años trabajando para una empresa, creen que la reforma no les afecta. Las leyes nos afectan a todos por igual, que la conozcas o no, es tu problema, pero no te exime del cumplimiento de la misma. Con lo cual, nos afecta absolutamente a todos, aunque llevemos 20 años trabajando en una empresa. Y eso es algo que, pues bueno, que la clase trabajadora desconoce. Bien. También os quiero hablar, en el caso del despido, que bueno, ha venido a explicar Rosa bastante bien el tema de los salarios de tramitación. Que sabéis que es que el empresario dice que estás despedido hasta que un juez posteriormente lo convalida. Esos salarios de tramitación se van denegando día a día y el trabajador tenía derecho a cobrarlos. Tanto a cotizarlos, por lo que el trabajo, si no se cotizaba, levantaba un acta de infracción y de liquidación. Pues nos vamos a ver imposibilitados a levantar esas actas de liquidación. ¿Por qué? Porque no existen los salarios de tramitación directamente. Y eso además quiere decir que el despido, como han dicho las compañeras, en España desde hace tiempo es cuasi libre, cuasi gratuito, pero sobre todo es directo. Es una forma de que de forma directa el empresario tenga potestad suficiente de decir que tú hoy ya estás despedido sin que te quepa luego un recurso. Bien, en cuanto al número de despidos que ya tenemos desde la entrada en vigor de la reforma, que además es una reforma directa, se publica en el BOE el 11 de febrero y al día siguiente, día 12, ya está en vigor. Eso también es un punto importante. Bueno, pues tenemos, según los datos de la encuesta de población activa respecto al empleo emergido, tenemos desde la entrada en vigor, insisto, 150.000 despidos. Es decir, en 45 días se han destruido 150.000 puestos de trabajo en todo el Estado español. Creo que es un dato que os ayuda un poco a reflexionar sobre la supuesta creación de empleo del Estado. Bien, ya sabéis que como jóvenes y como mujeres sois colectivos que estáis, ya aparte de discriminados, tenéis un talón considerado a la hora de acceder al mercado de trabajo, y que siempre vais a estar, siempre vais a iniciaros en el mercado de trabajo ocupando puestos de trabajo pues de menor salario, menos cualificados, etc. Por lo cual, actualmente el 50% de los jóvenes que quieren trabajar no pueden hacerlo, y sabéis que la tasa de desempleo de los jóvenes actualmente es del 50%. Esta mañana he hecho pública Randstad, supongo que la conoceréis porque es una de las ETTs más grandes de España. Pues bueno, ha publicado que el 61% de los trabajadores y trabajadoras que contratan se quedan en sus puestos de trabajo realizando horas extraordinarias. Se quedan, con lo cual nos está creando empleo con horas extraordinarias. Y además, el 25% de esos mismos trabajadores indica que no se contrata personal suficiente para poder ejecutar esas tareas. Y eso lo dice una empresa de trabajo. También os quiero contar que, bueno, los seres sabéis que ahora desgraciadamente están muy de moda, tanto los que son extintivos como los que son suspensivos. La Inspección de Trabajo tiene la obligación de realizar un informe, que ese informe no es vinculante, es objetivo, pero no es vinculante. Eso era, ha sido así, pues siempre, pero la reforma laboral lo que ha hecho es descafeinar absolutamente ese informe de la inspección. ¿Por
¿Por qué? Porque no va a entrar en las causas. La inspección de trabajo a partir de ahora no puede entrar en las causas que dan lugar a ese, salvo que sean fraudulentas. Entonces, la autoridad laboral, y si la autoridad laboral lo tiene a bien, lo llevará al juzgado de lo social, incluso al penal. Pero únicamente eso. Ya no puede examinar las causas. Inspección de suspensión. El único control que le queda a la inspección de trabajo es cuando se previenen las prestaciones de desempleo, tanto en los seres suspensivos como en los seres extintivos. Otro aspecto que me parece importante es el contrato a tiempo parcial. Muchos de vosotros y muchas de vosotras vais a ser contratados a tiempo parcial, pero es que vais a poder hacer horas extras, con lo cual, cuando un inspector o una inspectora, un subinspector o una subinspectora va a un centro de trabajo, no va a poder controlar que ese trabajo se realiza de forma parcial. Porque los van a decir, no, es que ese trabajador, en su contrato pone que es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y son las 7 de la tarde y está trabajando, no, es que está haciendo horas extras. ¿Y cómo sabemos si está haciendo horas extras o si eso forma parte de su jornada de trabajo habitual? Sabéis que las horas extras, para que se consideren como 3, hay que probarlas una a una, dicho por el Tribunal Supremo, una a una, por lo cual nos va a tocar a los inspectores estar 8 o 9 o 10 horas así, viendo cómo trabaja un trabajador para poder comprobar que un día realmente su jornada de trabajo ha sido 8 horas, cuando le están cotizando y le están pagando incluso. Bien, en cuanto a las causas de absentismo, las han explicado perfectamente las compañeras, que es una justa causa, o sea, es un despido procedente. En cuanto a las ETTs y a las agencias de colocación, este tema es importantísimo. Las ETTs, sabéis que han sido ilegales hasta el año 94, estaba prohibido, estaba penado que una empresa cediera a otra empresa usuaria mano de obra. Eso fue un delito históricamente. Dejó de serlo con el gobierno de Felipe González, si no recuerdo mal, en el año 93, creo que era, pero tenían prohibidas actuar como agencias de colocación. ¿Qué son las agencias de colocación? Las agencias de colocación son entidades sin ánimo de lucro que se puede entender que hacen lo mismo que hace el INEC, es decir, poner en contacto a demandantes de empleo y a empresarios. Esto lo va a hacer una ETT, y a mí la verdad me cuesta mucho creer que una ETT actúe sin ánimo de lucro, pero por un concepto puramente económico. No sé si por vía reglamentaria esto se va a tasar de alguna manera, pero la ley es muy clara al respecto. La ETT va a poder actuar como una agencia de colocación. Luego, en cuanto a los contratos formativos, los contratos de prácticas y para la formación o aprendizaje, las compañías lo han explicado extraordinariamente bien, pero donde reside el grueso del asunto es en el puesto de trabajo. Mucho cuidado porque, como bien ha dicho Rosa, un periodista pues puede estar trabajando como cámara, por ejemplo, pues esos 3 años, y luego va a poder estar otros 3 años como periodista o haciendo entrevistas en la radio o en televisión o dando reportajes, ¿no? Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque os veo, desgraciadamente, como esto no cambie, de forma perenne, que vais a estar contratados en prácticas. Y me duele mucho decirlo, pero es así, porque os veo muy jóvenes. Y seguro que con una formación extraordinaria, no es lo que tenemos, lo tenemos ya, el nivel ya existe. Además, también quiero que sepáis que el contrato de aprendizaje se puede celebrar con cualquiera de vosotros, Aquí van a salir licenciados, diplomados o conmutados, como se llame ahora, bien. Pero si os contratan como panaderos, si os contratan como camareros, por ejemplo, vais a poder estar contratados bajo esta modalidad contractual para la el contrato de aprendizaje, con todo lo que bien. Respecto al contrato de emprendedores, que también han explicado las compañeras, es una empresa de más de 50 trabajadores, que son casi el 49%, como en el País Valenciano, que tenemos, porque no hay una industrial fuerte. Se puede contratar a un trabajador, a 2 y a 3, pero el periodo de prueba va a ser de 1 año. Y es taxativo, o sea, fijaros, es una reforma laboral que desregula las relaciones laborales. Sin embargo, en este aspecto es obligatorio. El estatuto obliga a que el periodo de prueba sea sí o sí de 1 año. No le deja libertad a las partes para negociar un periodo de tiempo menor. Es que eso es una cosa que chirría, porque es que es taxativo, ¿no? Con lo cual podéis estar, pues eso, 11 meses y 30 días y luego os vais a la calle. Y eso, sin duro, prácticamente, sin duro, porque estáis en el periodo de prueba y se puede rescindir ese contrato. Es que además, para el primer contrato hay una bonificación de 3.000 euros. Una bonificación contante y sin financiamiento al Estado, que es directa. Y yo me planteo,
cada 11 meses y 30 días va a poder cobrar un empresario esos 3.000 euros? A priori sí, salvo que el reglamento diga lo contrario. Echa la ley, echa la trampa, es perfecto. Yo jamás voy a tener un trabajador definido. Lo voy a tener 11 meses y 30 días y se lo voy a la calle y me lo voy a pagar por un. Y al día siguiente va a venir otro. Y yo me voy a reembolsar otra vez esos 3.000 euros. Pero es que además, cuando ese trabajador o trabajadora contratado sea perceptor, sea beneficiario de una prestación de desempleo en nivel contributivo, es decir, de paro, pues se lo va a desgravar también el empresario. O sea, lo que le queda al trabajador por cobrar se lo va a beneficiar el empresario. Y ese dinero es un dinero de todos, porque la seguridad social, ya sabéis, es un derecho público, que son ingresos públicos y que se saca prácticamente de la aportación de todos nuestros ciudadanos. Y además, otra duda que me genera es si es con carácter finalista. No. O sea, yo me puedo aplicar esa desgravación fiscal del 50% absolutamente en todos los impuestos o solo en algunos de ellos. Claro, el 50% en todos los impuestos que tiene que pagar una empresa, vamos, es una superbonificación. Hacía años que yo no veía una cosa parecida. He intentado resumir al máximo los puntos que yo considero más importantes para vosotros, por la edad que tenéis, y porque las universidades, sobre todo las literarias, están llenas de mujeres, y ya sabéis que vivimos esa otra discriminación, porque además es que sois jóvenes. Y luego, cuando dejéis de ser jóvenes, os dirán que es que estás en edad reproductiva y luego que tienes más de 45 años, con lo cual ya sabéis todas que siempre llevamos esa ese plus discriminatorio en las espaldas. Y ya, para acabar, yo quiero lanzaros tres preguntas. Me gustaría que reflexionarais sobre estas preguntas que os voy a lanzar. Lo primero es si creéis que esta reforma laboral va a crear empleo, con los datos que ya ha arrojado la EPA e incluso una mesa de trabajo cultural, como Rasta, que os he explicado. También quiero que penséis si estas son las condiciones en las que, como clase trabajadora, que vais a ser de forma inmediata, vais a querer vivir, incluso resistir. Planteadoslo como personas, como seres humanos, si esto es lo que queréis de aquí unos meses, los que estén en los últimos cursos, o de aquí unos años a los que os quede más, si queréis que la clase trabajadora de la que formáis parte viva o sobreviva con estas circunstancias. En tercer lugar, quiero que penséis que no solo es una huelga de trabajadores y trabajadoras, es mucho más. Es una huelga cívica que nos afecta a todos, a estudiantes, a parados, a trabajadores, a jubilados, a niños, porque hay recortes nos afecta absolutamente a todos. Y desde luego que os animo y os llamo a transmitir todos y todas. Un aplauso a... Bueno, si os parece, abrimos turno de debate y de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, alguna duda, alguna reflexión, algo. Os animo a que preguntéis, que seguro que estarán encantadas de contestar. Lo que has comentado antes del trabajo comunitario durante el periodo de parado es mientras está cobrando el paro, tiene que hacer trabajo comunitario. Sí, mensaje general. Sí. Trabajos en beneficio de la comunidad, sí. Sí. Y cuando se acaba de cobrar esta prestación de desempleo, ¿tendría una obligación de realizarlo? Sin cobrarlo, sin cobrar nada a cambio. A ver, el concepto, no tenemos que tener el concepto de trabajo en beneficio de la comunidad. El trabajador o trabajadora parado cobra si ha cotizado. De hecho, aquí, si no llevas lo que va a dar el cotizado, no cobra. Te vas a la calle y no cobra. ¿Vale? La cuestión es que a ti te van a realizar el trabajo en beneficio de la comunidad, porque si no te van a penalizar. Es como ahora. Ahora tú tienes la obligación de explicarte un trabajo que ellos te digan para hacer las cosas o lo que sea, y ir allí cada determinado tiempo a renovar las cosas, y si no puedes perder la prestación, ¿vale? Entonces te lo ponen como requisito.
pero digamos que no te van a pagar por eso. A ver, aquí tú vas a cobrar porque has cotizado. Entonces, después te pueden obligar. A ver, lo que pasa es que no quieren con qué penalizarte. Es que si ya te penalizan, ¿con qué te van a penalizar? Sí, yo me refería después cuando no se cobra nada. Está prohibido. Está prohibido. El derecho del trabajo tiene que ser por acuerdo entre las partes. No se puede obligar, bueno, a día de hoy, os hablo a día de hoy, claro, no se puede obligar a otra persona a que trabaje sin voluntariedad. Es una de las primeras notas definitorias de la relación laboral, es la voluntariedad. ¿Veis? Bueno, a mí no me ha quedado claro una cosa, y es algo que desde que se aprobó la reforma laboral he ido oyendo múltiples opiniones. Lo habéis explicado, pero no sé. El tema de si tiene efectos retroactivos o no. Porque creo que Rosa ha dicho que no sé. A ver, no. A ver, lo que sí que está claro es que los seres que estaban ya estaban abiertos, los seres van a continuar por la normativa anterior, ¿vale? Eso sí que está claro. Entonces, claro que tiene efectos retroactivos. Eso es lo que yo precisamente he dicho, que en el derecho civil, cuando tú firmas un contrato entre dos partes, las cláusulas se tienen que mantener, y sin embargo aquí no. Aquí lo único es que hasta la fecha de la reforma laboral, durante el tiempo que tú hayas trabajado con el tema de los 45 días, se te mantiene, pero que aún así el límite de las 42 mensualidades, pues tampoco está claro que se vaya a mantener. Pero es más, es que esa pregunta me parece muy interesante. Imagínate que tú hasta ahora estás cobrando esos 1.000 euros de la ¿no? Ojalá, no los cobra, pero bueno, porque trabajas de administrativo y el convenio colectivo te pone que tú como administrativo pues tienes que cobrar este dinero, por ejemplo, no sé, pues en el sector de la construcción. Tú trabajas en una empresa pequeña, una joya, pero tú llevas los papeles y cobras 1.000 euros. Bien, pues como se descuelgue la empresa vas a cobrar 640. Se ha acabado. Y tú el mes anterior cobrabas 1.000 y de repente te encuentras con que cobras 640 y eso es legal. Eso es legal si no cambiamos la reforma laboral. ¿Produce efecto retroactivo? Hombre, claro que produce. Por supuesto que los produce. Y si no, pues te vas a pagar. Pero no puedes hacer nada. Legalmente tú no te puedes ir al juez a decirle, oiga, es que antes me estaban pagando 1.000 y ahora me pagan 640. Chico. Pues nada, tú tienes derecho a tener un contrato por 20 días al año con un límite de 9 mensualidades. Y se acaba. Y luego los efectos retroactivos más perros, o sea, la de la vuelta de tuerca. Aparte de, después de la reforma laboral, empresas que se han esperado con el expediente de regulación así y que llega el día 3 y dicen, ¡ahora Pero las hay peor aún. Y es despidos por absentismo, pero no producidos posteriores a la reforma, claro, sino con fechas anteriores. O yo he visto despidos objetivos con medidas tomadas en las empresas, medidas tomadas anteriormente a la reforma. Es decir, una modificación de organización y tal, no sé qué. Y hace 3 meses hicimos una modificación de organización de la empresa y tal, no sé qué, a la calle por esta razón. Esto, yo ahí tengo mis dudas, sí, yo tengo mis dudas y están todos denunciados, pero aún así han visto la puerta. Han visto la puerta y están probando también, ¿eh? En este caso los empresarios están probando. A ver qué sale total, el salario de tramitación ni nada, con lo cual, pues bueno, tienen que pagar 33 días para gente que en realidad lleva 3 o 4 años, todo lo que sea que estoy pensando. Lo que pasa es que yo creo que es diferente, por ejemplo, el tema de que puedan bajar el salario, eso está claro que se puede hacer, porque además del plan como tal. Y otra cosa es lo que ha dicho Laura, que yo comparto con ella, que yo tengo posibilidades, que es, por ejemplo, el tema del absentismo, tal y como estaba, que se pueda aplicar para los que hayan tenido el absentismo antes de la justificación. Yo creo que eso en el juzgado se puede ganar, pero mira, yo siempre digo, el derecho no es una ciencia exacta. Entonces, pues bueno, tenemos que ver cómo va la jurisprudencia en algunos aspectos. Además la vía reglamentaria, porque a lo mejor es peor el reglamento que la ley, O sea, esto que quedamos así las 3 de relatar, de momento es lo menos malo, porque luego los reglamentos generalmente son muchísimo más tendenciosos y muchísimo más exhaustivos que las leyes, que son los que van ya al detalle. Y luego, en cualquier caso, en esta clase de casos, aunque salgan a favor del trabajador, lo tienes en la calle ya. Esta es la máxima, o sea, lo tienes en la calle. Entonces, da igual que salgas a favor,
en la calle, con lo que al final lo que se reduce. Estás jugando a la gente, pero... Claro, porque a mí la duda que me aborda es, por ejemplo, en el caso de este, que le habían despedido, lo despedirían por causas objetivas con 20 días por año, claro, en el tema no han juzgado, consideraría que es un despido procedente, pero la duda que tengo yo es, ¿le pagarán el resto de la indemnización? Claro. Pero es que el derecho es esto. Imaginaos cuando te llega a ti la sentencia y estás en la inspección y tienes que cotizar. A este señor le cotizo, no le cotizo, ¿cuánto le cotizo? Bueno, yo creo que hay motivos de sobra para decir que no a esta reforma laboral, para salir una vez más a la calle, para intentar remover conciencias a la gente, porque bueno, hay un ataque tremendo no solo a las organizaciones sindicales, sino a la dignidad humana. Y por tanto, como vamos mal de tiempo, porque quedan menos de 48 horas para la reforma laboral, yo invitaros a todas y a todos a que habléis con amigos, habléis con amigas, utilicemos las redes sociales para remover las conciencias, porque vamos, esto lo paramos o será, bueno, el camino de seguir retrocediendo en derechos, ¿no? Entonces es muy importante que las personas que nos vamos concienciando, que vamos escuchando de que va esto, la reforma laboral, porque Gran Hermano no habla de estas cosas, pues que la utilicemos como una herramienta para comunicarnos con nuestro entorno, etcétera, etcétera. Y invitaros desde la Contracorrent, bueno, y desde comisiones también, a venir el miércoles a convocar, y por parte de Esquerra Unida también, a convocaros a lo que va a ser las concentraciones de los piquetes, ¿no? Para que expliquemos el mismo día que es el día de la huelga a la gente que no consuma, que no vaya a trabajar, que esto es una cuestión que nos afecta a todas y a todos, etcétera. Entonces aquí es importante que no nos quedemos en casa, sino que salgamos, que nos unamos a gente. Desde la Contracorrent nos invitamos a que podáis venir a participar y a que seamos mucha gente para que no haya ni represión policial ni bueno, pues, represión del sistema, ¿no? Y podamos parar esta barbarie. Sí, bueno, son dos cosas que se están en la charla vuestra que creo que son muy interesantes para destacar especialmente en el mundo universitario. Una es en el mundo en general, en el mundo laboral en general, de que en verdad a mí me da la impresión de que se aprueba una reforma laboral que hace más rentable hacer muy a un trabajador para que se vaya que despedir. O sea, el mecanismo porcentajoso que tienes es aprovechar los buenos recursos que te dan para que el trabajador acabe sin trabajo voluntario y pague la menor cantidad, que es la de los 9 meses, ¿no? 20 días. Y la otra cuestión es una cosa que destaco bastante, porque realmente cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras, todos, especialmente universitarios, pensamos en un colectivo concreto. Y es que esta reforma laboral afecta a todas las relaciones salariales y contractuales que existen. Es decir, que estamos hablando de que un gerente de empresa puede ser despedido directamente también. Y de que esto no es una cuestión de camareros ni de tal, no, de cualquier tipo de trabajo y cualquier tipo de relación contractual y salarial. O sea, cualquier persona que esté cobrando de una empresa, ocupe el puesto que ocupe y lleve el tiempo que lleve trabajando. Por eso es una reforma que va contra la clase trabajadora. Las trabajadoras que es todo el mundo que percibe el salario. Y aquí se vuelve a demostrar que cobres 1.000 euros, 800 o 2.500, si de repente vas a cobrar 640, eres un trabajador, eres uno más. Que formas parte de esa masa, que formas parte de la clase trabajadora, claro que sí. Por eso es la forma de decir eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Pues nada, entonces. Gracias otra vez a la para esto y nada, pues os llamo una vez más a todos y todas a que os unáis a nosotros y a nosotras en la huelga el jueves, que es muy importante por todo lo que ya nos han explicado. Bueno. Mira.
Esto luego se corta, ¿no? Todo esto.